para poder posteriormente tener un acceso a él desde la página de Mesoamérica. Así que me tomé la libertad sin consultar con el hermano José Luis, pero yo creo que es una herramienta, ¿verdad? Que vamos a estar poder utilizando posteriormente. Hermano José Luis, bienvenido, ¿verdad? Agradecemos mucho su apoyo. Queremos, antes de darle el espacio a nuestro hermano José Luis, orar, ¿verdad? Para que esta actividad, pues, tenga también la bendición del Señor, que sabemos que ya hemos orado por esta actividad, ya también estamos a la espera de la actividad, por lo tanto, vamos a ponerlos en las manos del Señor. ¿Quieren orar conmigo? Padre, tu misericordia es grande para siempre. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por las múltiples misericordias que tú derramas sobre nuestras vidas. Queremos también orar, Padre Celestial, porque permitas que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, la sabiduría necesaria para poder aprovechar al máximo este taller. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, una bendición especial para cada uno de quienes estamos participando en el Señor, y en especial a nuestro hermano José Luis Barrientos, que con el ánimo, Padre Celestial, que le caracteriza en este sentido, él ha decidido apoyarnos, Señor. Te damos gracias, te pedimos la bendición especial para cada uno de nosotros, y Señor, quédate con nosotros, ayúdanos, te ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien. Hermano José Luis, entonces le dejamos el espacio, por favor. Muy bien, muchas gracias, hermanas y hermanos. Es un verdadero gusto saludarles y un gran privilegio para mí poder estar en esta oportunidad con ustedes para compartir un tema que tiene una característica muy especial. Yo conversaba con el hermano Manuelito cuando hacíamos esta reflexión sobre hacer este evento. Yo le decía que íbamos a lograr dos propósitos en esto. Uno era el poder trasladar algunas ideas que en diversos ambientes, en diversos entornos han ido siendo sintetizadas como las sugerencias más puntuales para hacer una clase virtual amena, por un lado. Pero por el otro lado, le decía yo también, vamos a comunicar que las personas mayores, así como mi caso, somos personas que podemos también involucrarnos en el tema de la tecnología y estar conscientes de que es un recurso, es una herramienta, como decía el hermano Manuel, que tenemos que utilizar y que no está fuera de nuestro alcance, que no está fuera de nuestra capacidad, sino que nosotros también estamos en condiciones de poder buscar la innovación de tal manera que seamos especialmente útiles en este ejercicio que realizamos en la escuela dominical. Así que me encanta ver que hay hermanos mayores también aquí porque es cierto que la tecnología está muy al alcance de los jóvenes y las personas más jóvenes son más ágiles, más fluidas y más aceleradas en este tipo de temas. Pero saben una cosa, que hay un estudio que recientemente se realizó producto de los sucesos del año pasado en los que fue necesario pasar de manera muy rápida de la clase presencial a la clase virtual. Y es un estudio hecho en centros educativos de los Estados Unidos, pero lo interesante es que reflejó algo que nosotros creíamos que allá no pasaba. Y el aspecto este es el siguiente. Todos estábamos conscientes de que los jóvenes, aún los adolescentes, aún los niños, estaban muy cerca de la tecnología y muy ágiles en la tecnología. Pero comprobó el estudio de que no necesariamente en las herramientas que son más útiles para la enseñanza, que podían usar juegos, que podían usar una serie de formas de cómo aprovechar la tecnología, pero este espacio que es generador del intercambio de conocimientos no les era ni tan conocido, ni tan fácil, ni tan accesible. Así que nosotros estamos viéndonos de cara a una necesidad apremiante, la necesidad de hacer lo mejor posible la actividad de la escuela dominical, porque hay un asunto que tiene la escuela dominical. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en muchos lugares la experiencia de la escuela dominical es que no logra atraer la misma
el mismo interés ni la misma disposición de involucrarse en la escuela dominical, y de alguna manera, cuanto menos dinámica y cuanto menos motivante y cuanto menos atractiva es la clase que se va a recibir, pues más escepticismo habrá para involucrarse en ella. Así que por esa causa vamos a ir en esta dirección, como decía el hermano Manuel, aportando algunas ideas. Quiero empezar por decirles que cuando se elabora una clase, las personas que tienen más experiencia que yo lo sabrán, pero toda clase lleva un elemento que es importante, y yo quiero mostrárselos ahora porque lo vamos a ver en el camino, pero que quisiera que entraran ustedes con la claridad de que ese material existe y se debe de hacer. Hermano Ervin, ¿puedo compartir pantalla? Claro, claro que sí, mi hermano, está habilitado para todos. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, espero ir bien aquí. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí, mi hermano. Sí, hermano. Excelente. Entonces, si ustedes ven en esta pantalla, aquí les estoy presentando el plan que yo elaboré para realizar esta actividad. Y de esto lo que quisiera empezar por mostrarles es que en mi plan hay tres objetivos que se pretenden lograr en el desarrollo, y son los que uno trata de tener en la mente y con los que uno busca interactuar. El primer objetivo, que es declarativo, es que la Iglesia del Nazareno tiene dentro de su perspectiva doctrinaria el cumplimiento de la Gran Comisión. Y eso lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Y en este pasaje se destaca que la enseñanza se hace necesaria y hay que tener criterios para su realización. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Podríamos identificar tres aspectos puntuales. Uno, ir. ¿Ir a qué? A hacer discípulos. Y luego el hacer discípulos está vinculado a dos expresiones que nos indican actividad. Uno es bautizándolos y el otro es enseñándoles. El ejercicio del bautizar, para nuestra comprensión orgánica en la Iglesia de Nazareno, está circunscrita de manera prioritaria a los pastores. Pero el enseñándoles es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Y entonces el asunto aquí es, si tenemos que enseñar, y además de que tenemos que enseñar, tenemos que hacerlo de manera virtual, entonces pensamos que es necesario tener criterios para su realización. Si logran observar en mi pantalla, estoy justamente ahora leyendo aquí, tener criterios para su realización, considerar tópicos que asistan a desarrollar la lección de forma amena y efectiva. Es importante para ello, y se desarrollarán 10 tópicos que guiarán y que despertarán la creatividad del docente. Mis hermanos y mis hermanas, el docente son ustedes, soy yo, somos nosotros. Ahora, a lo largo de nuestro ejercicio, procedimentalmente vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a impartir esta conferencia, vamos a apoyarnos en unas diapositivas que van a ilustrar cada tópico, y especialmente vamos a estimular en ustedes la interacción, eventualmente con buscar de ustedes alguna experiencia y quizá la identificación de alguna duda, o bien tal vez objetar un punto. Y en esto lo que voy a pedirles es que cuando tengan su participación intenten no excederse de 1 minuto. Esto para que el tiempo no se nos vaya de la mano. Y en lo actitudinal, yo espero tener una actitud positiva para ustedes y una actitud cooperativa en este ejercicio de compartir mutuamente, y que a través de esto pueda provocar en ustedes una actitud positiva. Así que espero estarlo logrando. Pero también la disposición a adoptar nuevas formas de hacer la actividad de enseñanza. Digo esto porque
cuando nosotros nos vemos frente a los recursos tecnológicos y especialmente quienes no hemos tenido contacto y mucho desarrollo con ellos, nos inhibimos un poco. Yo quiero en esta presentación que voy a hacer dejar en ustedes una motivación, una buena disposición a intentar acercarse a los medios de los medios virtuales para comunicar información. Y por último, no menos importante, la valoración de la enseñanza. La Iglesia del Nazareno tiene dentro de sus características que le pone especial atención a la enseñanza. Luego sigue algún contenido que es útil para mi propio ejercicio, pero quería que ustedes tuvieran esto en su mente. Al impartir una lección es importante tener esta dirección, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a introducirnos entonces ahora en el contenido que hemos preparado, y la idea es hacer la clase amena. Y para esto vamos a ver algunos consejos. Como dijo el hermano Manuel, esto que voy a hablarles ahora lo hemos puesto en un papel en donde hemos descrito los puntos y al que ustedes pueden tener acceso, y aquí lo que voy a hacer es describirlos y abordar un poco sobre ellos. Entonces, hemos abordado el punto de que enseñar para la vida cristiana es muy significativo porque es la forma a través de la cual el Señor Jesús instruyó que se hiciera la formación de discípulos. Es decir, en el concepto del mandamiento del Señor Jesús, la enseñanza está involucrada. Y esto nos lleva a reconocer algo que de manera muy puntual el Seminario Teológico Nazareno, cuando da instrucción acerca de educación cristiana, hace énfasis. El Señor Jesús, Dios mismo, es un maestro por excelencia. Y entonces de ahí vamos a aprender muy significativamente este tipo de interés. Entonces, ¿por qué enseñar para la vida cristiana? Porque a través de la enseñanza es como nosotros logramos hacer ese traslado de conocimiento mediante el cual se espera un resultado muy específico. No es ajeno a la enseñanza, a casi cualquier enseñanza, pero muy significativo en la enseñanza cristiana. Lograr la transformación. Toda enseñanza busca transformación, pero si alguna es específicamente importante que lo manifieste, es la educación cristiana. Entonces, avancemos a esto. Vean ustedes esta diapositiva que les pongo en pantalla. Si ustedes tuvieran que contestar, ¿cuál era el caballo del apóstol Pablo? ¿Cuál identificarían que era? Aquí hay un caballo blanco y hay un caballo. ¿Qué color le ponemos a ese? ¿Un color bayo? ¿Cuál era cuál creen ustedes que era el caballo del apóstol Pablo? Hermano José Luis. Sí. Perdone, fíjese que todavía tenemos, o por lo menos yo, todavía tengo su documento anterior, el de Word. Perdóneme. Entonces voy a verificar. Tiene que cerrar ese y volver a verificar qué me pasó acá. Sí, correcto. Muchas gracias. A veces es mejor dejar de compartir pantalla, abre el archivo que quiere y vuelve a darle compartir pantalla, mi hermano. Correcto, sí, gracias. Es que aquí Y el caballo del apóstol Pablo era de color verde. Correcto. ¿Lo tienen ahora? Correcto. Sí, hermano. Sí lo tenemos ahora. Muchas gracias. Les agradezco la observación. Aquí tienen ustedes, desafortunadamente el verde no era opción, hermano Ervin, pero vean ustedes, ¿cuál creen ustedes que sería? Si tuvieran que contestar cuál era el caballo del apóstol Pablo, ¿cuál dirían que era? En base a lo que dice la Biblia, no menciona caballo, pero... ¡Wow! El punto, mis hermanos, es
desafiar la reflexión, desafiar el pensamiento. Sin duda que coincidíamos todos en que la iglesia dice que fue derribado, pero no dice derribado de dónde. Y efectivamente, lo que pretendía con esta diapositiva era ponerles el desafío en la mente. ¿De qué está hablando el hermano aquí? ¿A qué se refiere con esto? No hay una forma más adecuada de captar la atención de las personas que logrando que su pensamiento sea desafiado. Entonces, efectivamente, no pretendía que identificaran el color del caballo y tampoco pretendía modificar el pensamiento que tenemos al respecto, sino solo llevarlos a la idea de lo importante de tener aspectos de desafío al pensamiento. Empecemos con el primer punto entonces. Quiero hacer énfasis en mencionarles que estos contenidos que estoy presentando acá, cuando ustedes vean el documento, si es que no lo tienen todavía, van a encontrar ahí una dirección en donde buscando ampliar mis conocimientos sobre esto, encontré estos aspectos y lo que voy a presentarles es una adaptación que uno de los expertos presenta y está adaptado para que sea de valor para quienes hacemos este ejercicio de enseñar en escuela dominical. Si estoy comprendiendo bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? El primer punto es que es necesario tener un estado espiritual favorable. Indudablemente, cuando nosotros vamos a presentar una lección y cuando hacemos la reflexión de cómo era el concepto de enseñar del Señor Jesús, Él generó tal preparación, tal formación en sus discípulos que cuando ellos estaban con el Señor Jesús y Él estaba enseñando, ellos podían recoger del pensamiento de quienes lo escuchaban criterios muy puntuales acerca de de la actitud y de la disposición con la que el Señor Jesús enseñaba. Y es que el Señor Jesús enseñaba, dice la palabra, con autoridad. ¿Y cómo podemos nosotros hacer una enseñanza de esta naturaleza con un estado espiritual favorable? Indudablemente, como lo dijo nuestro hermano Manuel, es necesario para esto buscar la dirección del Espíritu, buscar la dirección de Dios, estar en una condición tal que aquello con lo que nosotros nos estamos identificando con las personas a quienes les estamos comunicando es algo que puede tener un impacto. Se dice de un filósofo antiguo que él tenía un concepto y él decía, hagan lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Y se dice que era a Séneca al que lo cuestionaban con esto, a diferencia de lo que dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. De tal manera que cuando nosotros vamos a enseñar, nosotros estamos urgidos de tener un estado espiritual favorable. ¿Y de qué manera podemos nosotros alcanzar entonces esto? Hay dos aspectos que son importantes. Uno, indudablemente, es que nosotros estudiemos el tema como que vamos a presentar. Necesitamos estar familiarizados con él, experimentar comodidad al comunicarlo, sentirnos cómodos instruyendo al respecto, compartiendo sobre esto. Y eso, digamos que es la parte más sencilla, la parte más significativa y no compleja, pero de mayor trascendencia, es la de buscar la dirección de Dios. Y aquí viene a mi mente lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando nosotros estamos compartiendo, indudablemente estamos siendo testigos. Y les pregunto, ¿cómo se ven ustedes en relación a este primer punto? Tener un estado espiritual favorable cuando van a presentar su lección. ¿Es esta condición una condición que caracteriza la exposición que van a hacer? Porque estos dos elementos son los que les van a dar la confianza y la comodidad. Por un lado, tener el respaldo de Dios y por otro lado, tener la
comprensión de que lo que estamos exponiendo es suficientemente claro, suficientemente convincente y realizable. El segundo elemento que es importante es elaborar un plan de clase. Y me gusta esta relación del punto anterior con este, porque aprendí en un grupo con el que participé por muchos años, que ellos tenían un concepto. Y cuando iban a preparar algún proyecto, cuando iban a preparar sus actividades del siguiente año, de las siguientes etapas, ellos siempre seguían un procedimiento que lo titulaban orar y planear. Y ellos decían, no ponemos en las manos de Dios nuestros planes, sino que ponemos en las manos de Dios nuestra intención de planear para que Él nos diga cómo lo vamos a hacer. Y eso es la secuencia que interesantemente llevamos acá. Es necesario elaborar un plan de clase. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Qué resultado queremos obtener? ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cómo vamos a desarrollar esa secuencia? Quisiera aprovechar aquí para preguntarles si alguien de ustedes puede comentarnos su experiencia preparando un plan de clases para escuela dominical, si han tenido oportunidad de hacerlo, o si alguien puede decirnos qué dinámica sigue. ¿Es posible que pueda participar? Por favor. Es el hecho de determinar un curso de acción y le permite a uno también cubrir la parte del contenido que uno quiere transmitir al alumno, porque establece un tiempo, establece también las preguntas o las dinámicas que uno quiera crear, todo eso lo contempla el plan y nos da un curso muy justo a seguir y el uso adecuado y correcto del tiempo. Pues en eso me ha ayudado a mí las clases de escuela dominical porque sé que mi tiempo real de clase es 45 minutos, no porque dicen una hora de escuela dominical, porque que pasan lista, que esto, algún testimonio o luego la oración y subir. Entonces la calculo en 45 minutos cuando lo hacía, pero era muy valioso tener el plan, porque ya uno sabía qué contenido tenía que cubrir, no quedarse a media de la clase y no llegar a la conclusión, que es lo más importante. Muchas gracias, agradezco su participación, hermano Tito, y yo quisiera decirles algo. Cuando uno está preparando una clase, eventualmente, les voy a compartir mi experiencia, eventualmente me encuentro con que de qué manera ejemplifico esto, de qué manera logro que esto se pueda hacer más digerible y más atractivo y pueda efectivamente sensibilizar. Y aquí quiero ir a un consejo de la palabra. Cuando nos veamos frente a esta situación, eventualmente limitados, pues lo que dice Santiago, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la da en abundancia y sin reproche. Entonces, es importante cuando elaboramos este plan estar conscientes que vamos a cumplir un propósito divino y en eso buscar la dirección de Dios. Es importante realizar un paso más. Y aquí vamos en el tercer paso. Verificar los recursos técnicos. En este momento estamos hablando de cómo impartir una clase que pueda ser más amena, más atractiva a través de lo virtual. Y saben una cosa, que uno de los aspectos que a veces uno tiene dificultad es ver a la cámara. A mí a veces me cuesta, por momentos me enfoco en puntos distintos, pero es muy importante ver a la cámara. Y entonces, cuando verificamos los recursos técnicos, algo de lo que tenemos que estar claro es en dónde yo tomo contacto con mi auditorio y qué recursos cuento para poderlo hacer. Déjenme contarles que nosotros veníamos realizando nuestras lecciones de escuela dominical de una manera bastante primigenia. Empezamos a buscar la forma de cómo hacerlo. Y en algunas iglesias que ya tenían, digamos, una práctica más desarrollada sobre elaborar videos, presentar videos, editar videos y utilizar ampliamente los audiovisuales,
quizá les fue más fácil. En el caso nuestro no fue exactamente así, pero hubo un momento en el que en mi comprensión nos habíamos estancado, habíamos avanzado ya. Y entonces me puse a buscar algunos temas y yo quiero sugerirles que busquen algunos programas que no son, que son gratuitos, que están disponibles y que pueden ayudarles a hacer sus clases más flexibles, más amenas. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos utilizando Zoom, pero no en todas las iglesias se puede utilizar Zoom. Y en algunas, las personas que van a tomar la clase la van a tomar probablemente en un horario en el que ya no está en vivo, porque lo van a ver en algún otro, en alguna otra aplicación. Entonces, ustedes pueden encontrar algunos. Yo les menciono uno que fue el que yo encontré. Me puse a buscar de qué manera yo podía tener una escena como esta, en lo que nosotros estábamos haciendo, que pudiera tener mi diapositiva, pero que también pudiera estar la presencia. Es que saben que cuando uno está hablando con las personas y toma contacto con ellos es mucho más personalizado y más ameno. Entonces, encontré uno que se llama Debut, y ese es muy sencillo de utilizar. El programa pesa muy poco y ofrece muchas alternativas que son fáciles de implementar de tal manera que permita lograr esto para la elaboración de nuestras lecciones. Pero solo es uno y es más herramientas. Aquí yo les sugeriría que especialmente para las personas que no tienen mucho desarrollo en este tipo de herramientas, que se acerquen con los hermanos de audiovisuales de su iglesia, los que están trabajando esto, y les pueden dar ideas de cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más ameno y cómo encontrar la forma de que cuando nosotros estamos compartiendo con los hermanos, que ellos puedan experimentar una sensación de cercanía y de identificación. Cuesta un poco, pero es importante verificar los recursos técnicos. Y cuando iniciamos la lección, es importante tener un acercamiento afectivo. Es importante que las personas que van a recibir la lección experimenten un contacto con quien la va a compartir. Es muy difícil lograrlo de esta manera. Yo tengo la experiencia de haberme relacionado en nuestra congregación con los hermanos que recibían las lecciones de escuela dominical y los que compartíamos, los que nos daban la clase o quienes las recibíamos o quienes la dábamos. Teníamos un contacto muy cercano y de hecho hasta hoy mantenemos una amistad que va más allá de la reunión que teníamos, pero se construyó ahí. Ahora hay que encontrar la forma de cómo en medio de este distanciamiento, este tipo de herramienta nos ayuda a acercarnos y tomar contacto y poder hacer relaciones. Porque no es difícil encontrar que algunas personas que no llegaban a la congregación ahora aparecen en la participación virtual. Y que bueno, pero es importante tomar contacto con ellos y lograr que ellos se sientan identificados con uno también. Entonces, un afectivo inicio es muy importante para lograr ese acercamiento. Hay que reconocer que tenemos muchas limitaciones. Si en países desarrollados se pudieron encontrar con que la gente tenía muy poco acceso, menos acceso del que se imaginaban, obviamente para nosotros también lo es. Y es algo sobre lo que tenemos que orar, que Dios permita o que caminemos hacia la apertura plena o que tengamos el acceso a estos recursos. Pero entonces, en el inicio, un inicio afectivo es muy importante y también impartir algunas instrucciones. La interacción. Este es el otro punto. ¿Cómo podemos lograr interacción? ¿Cómo podemos lograr interacción? La interacción es esa relación que se establece entre quien está exponiendo y quienes están recibiendo la exposición y que de alguna manera pueden actuar ambos. ¿Cómo logro yo que las personas se involucren en lo que estamos compartiendo de tal manera que se sientan identificados con ello? Yo en este momento estoy experimentando una satisfacción muy especial porque mi contacto con ustedes es con un grupo de personas que cuando los pensaba a ustedes, pensaba en algunas características que ustedes tienen. La primera es que ustedes, al igual que yo, experimentamos entusiasmo por hacer esto, por comunicar, por enseñar. La segunda que me impresionaba cuando pensaba en ustedes es que son ustedes personas
que tienen interés por la palabra de Dios, que están interesados en aprender. No estarían aquí si no estuvieran interesados en aprender. Pero ¿saben cuál es la más significativa? Que son personas que tienen revelación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y compartirla. Saber que estoy en contacto con un grupo de personas con esas características, mis hermanos, eso es emocionante, eso es un privilegio, eso es una honra para mí. Pero ¿cómo logramos que de igual manera, como está sucediendo con ustedes, que son personas muy especiales, muy interesadas, muy identificadas con esto, lo podamos producir en aquellos hermanos que a veces tal vez son escépticos, hasta piensan que eventualmente, ¿qué puedo aprender yo de esto? Me he leído la Biblia tantas veces, fui tantas veces a la iglesia, de todos modos ni puedo preguntar, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo realizamos eso? Es importante entender que quienes tienen este tipo de herramienta para realizar la actividad pueden tener una mayor oportunidad de interacción, pero también se puede lograr en los otros medios. A veces es un poco más difícil, pero se puede lograr. Y yo no alcanzo a ver a todos los hermanos que tengo aquí, pero voy a preguntarle de manera abierta a ustedes si alguno de ustedes quisiera comentarme de qué manera ha logrado a través de estos medios virtuales establecer alguna interacción para lograr esta relación entre quien expone la clase y quien la recibe. ¿Alguien podría comentarnos su experiencia si la ha tenido? Hermano José Luis. Por favor. Bueno, se nos brinda la oportunidad a través de este medio de Zoom, que es el que por el momento más se está utilizando, ¿verdad? De estar interactuando con las personas que estamos en la reunión. Entonces, la mejor manera de interactuar es planteando preguntas no muy complicadas, ¿verdad? Sino que más bien sencillas en cuanto a la comprensión de la pregunta. Si hacemos una pregunta muy elaborada, entonces puede ser que mejor se queden calladitos todos los hermanos, como acostumbran hacerlo, ¿verdad? Y entonces la manera más fácil de conseguir una interacción es precisamente esto, ¿verdad? A partir de cierta diapositiva, a partir de cierta figura, como usted la mostraba al principio, ¿verdad? Hacer una pregunta que los motive a pensar sin que sea tan complicado, ¿verdad? Hermano, de esa manera hemos logrado que se interactúe. Correcto, muchas gracias, hermano Manuel. Y quisiera dejarles en la mente que la interacción también puede ser a través de pedirles a las personas que están del otro lado de la pantalla a realizar algo, a realizar alguna manualidad, a realizar algún tipo de, por ejemplo, escribir algo, por ejemplo, buscar en la palabra naturalmente o construir algo. Eventualmente puede hacerse y hay formas sencillas de cómo lograrlo. Yo les dejo este punto nuevamente, la importancia de lograr la interacción. Hay que pensarlo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Alguien puede decirme qué es lo que dice aquí? Sorprende. Sorprende. Excelente, excelente. Hermana Sheila, qué gusto oírla. Porque me sorprendió. Igualmente. Me sorprendió. Y hermanos, efectivamente, una de las... Y aquí les narro una experiencia de hermana Sheila. Estábamos nosotros tomando un curso un día y teníamos que hacer alguna forma de cómo presentar nuestra lección. Y aquí, hermana Sheila, le voy a pedir que me apoye. ¿Cómo se llamaba el personaje que usted representó, hermana? Lolita. Lolita, claro. La hermana organizó una forma de cómo
vestir un atuendo, hacer un arreglo con el cual ella hizo una representación mímica de la clase que iba a dar. Eso a veces es un poco difícil. Sorprender a veces es un poco difícil. Pero aunque no siempre se logre, siempre creo que hay que intentarlo. Algunas veces logramos unas genialidades. Yo converso a veces con mi esposa sobre cuando leo, por ejemplo, los devocionales diarios. Y recientemente leí uno que narraba de esta manera, que decía que hace algunos cientos de años unos barcos navegaron en las costas de América hacia Europa llevando oro. Y unos barcos se hundieron. Pasó el tiempo y en un lugar unos pescadores llegaban a pescar, hasta que un día unos buceadores se les ocurrió tirarse al agua que no era muy profunda para encontrarse con la sorpresa de que en el fondo, muy cercano, sin necesidad de equipo especial, habían lingotes de oro que valían millones. Y el que hacía el devocional decía, ¿cuántos de nosotros estaremos nadando, estaremos pescando sobre millones de oro, pero como no nos sumergimos, no los encontramos? Y yo le digo a mi esposa, ¿en dónde este hermano encontró esa historia y cómo logró relacionar esa historia con ese contenido? Y siempre estoy tratando de encontrar historias con las que yo pueda conectar la enseñanza o qué enseñanza puedo conectar de una historia que me sorprende, porque es una de las formas como lo podemos lograr. Hay otras formas, mis hermanos, hay con videos, hay con figuras atractivas. El punto es, cada vez que estemos nosotros elaborando la lección, y yo les anotaba en el documento que elaboré, antes que des tu próxima lección, lee estos 10 puntos. Y significa pasar por cada uno y decir, ¿lo estoy haciendo? Porque hay una historia muy interesante que se narra, la han escuchado ustedes en otras oportunidades y se las voy a narrar nuevamente. ¿Por qué? La repetición ayuda. Un muchacho quería trabajo y él preguntó qué tipo de trabajo puedo pedir. Bueno, lo único que sé hacer es cortar árboles y tengo mi hacha. Así que afiló su hacha y se fue a pedir trabajo. Fue por aquí, fue por allá, hasta que llegó a un lugar y ahí dijo, mire, quería un trabajo. Y tú le dijeron, mire, ¿y usted qué sabe hacer? Le dijeron, pues yo sé botar árboles. Bueno, sí, tenemos eso, pero tiene que cortar 20 árboles diarios. Muy bien, correcto. Y lo vamos a probar. Si funciona hoy, pues viene mañana. Muy bien. Y comenzó a trabajar. Al final del día contaron 18, 19, 20 árboles. Muy bien, correcto. Lo esperamos mañana. Al día siguiente llegó 20 árboles al final del día. Tercer día, 20 árboles al final del día. Cuarto día, 18 árboles. ¿Y qué pasó? Dijimos que tenían que ser 20. Bueno, te voy a dar la oportunidad una vez más. Al siguiente día llegó, cortó y se esforzó muchísimo para asegurarse que con todo el esfuerzo del trabajo alcanzaría. Y cuando terminaron el día, 15, 16 árboles. ¿Y qué pasó? Entonces el capataz, que tenía mucha experiencia, le dijo, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Pues un día antes de venir aquí. Le dijo, lo que has hecho es que has dejado de afilar tu hacha. Y mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos mucha experiencia dando lecciones de escuela dominical, pero leer estos 10 puntos cada vez que lo vamos a hacer nos ayuda a afilar nuestra hacha. Interesante, porque al Señor Jesús le dijeron, ¿es lícito dar el impuesto? Y él dijo, denme una moneda. ¿Cómo así? ¿Una moneda? Pues estamos preguntando si se debe dar o no se debe dar el impuesto. Sí, denme una moneda. Entonces le dan la moneda y agarra la moneda y les muestra la cara de César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Díganme ustedes si no sorprendió el Señor Jesús a los que le preguntaron. La pregunta es, ¿será que el Señor Jesús tenía dentro de su idea sorprendernos con lo que hacía? Me parece que sí. Hay algo que es importante. Y vean ustedes que mientras yo voy hablando aquí, quizá ustedes están diciendo, lástima que el hermano no hizo, lástima que el hermano no puso, hubiera sido mejor si el hermano lo hubiera dicho, hubiera sido mejor si el hermano no hubiera puesto, no hubiera dicho, no hubiera quitado. Si ustedes me dan a mí las sugerencias, mientras ustedes están viendo lo que yo hago, sin duda
que me van a ayudar a mejorar. Y por eso es importante promover que hayan sugerencias y permitir que las haya. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. De ahí que es importante que nosotros promovamos que hayan sugerencias y que permitamos las sugerencias y que podamos nutrirnos de ellas. Un aspecto que es significativo, empezamos haciendo énfasis que el sentido de la enseñanza respondía a que contribuía o era significativo en el cumplimiento de la Gran Comisión. Y yo aprendí este término de la práctica ministerial en el seminario, porque el seminario siempre que hace la enseñanza, siempre incluye el requerimiento de una práctica ministerial. Y la práctica ministerial lo que tiene que ver es de qué manera yo comparto con otro lo que he aprendido, de qué manera yo hago beneficiario a otro de lo que he sido beneficiario. Y el punto entonces aquí, mis hermanos, queda en ustedes la responsabilidad de que al tomar estos puntos que estamos mencionando aquí y vayan a dar su lección, ustedes agarren la lista A, B, C, D. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro, y quizá la lista pueda ser más grande. Hacer una lista de chequeo nos es muy significativo. Quizá ustedes digan, de todo lo que dijo el hermano aquí, esto que puso lo podemos contar solo en uno porque es suficiente, pero hay que agregar 11, 12 y 13. Perfecto. El punto, mis hermanos, es que cuando impartimos la lección de escuela dominical, como en toda enseñanza, es imperativa la práctica. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, hizo 2 ejercicios de práctica ministerial muy puntuales. La misión de los 12 y la misión de los 70. Ya habían visto cómo lo hacía el Señor Jesús, ya habían visto qué era lo que Él comunicaba, ahora les tocaba ir. Y eso es algo que hay que poner también de énfasis dentro de la lección de escuela dominical. ¿Qué es lo que a mí me queda como responsabilidad hacer? ¿Cuál es mi tarea? ¿De qué manera yo soy desafiado a ejecutarlo? En este caso, yo quisiera invitarles como desafío, como requerimiento, como práctica ministerial. Cuando hagan su próxima lección, tomen estos puntos y verifiquen si cada uno de ellos los están cumpliendo. Cuando menos identifiquen si les son útiles o no les son útiles. Hagamos un pequeño alto aquí. Quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene algún aporte, algún comentario, alguna sugerencia que hacer en este momento que pudiera compartir con nosotros? Me gustaría si pudiera haber un hermano o una hermana que quisiera compartir una opinión en este momento. Ahorita entré en duda si todavía están. Sí están, ¿verdad? Sí, mi hermano. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, mi hermano. He estado meditando en lo que nos ha estado compartiendo y pensaba en lo siguiente. La necesidad de que el maestro tenga conocimiento del tema con anticipación, el tema a impartir, ¿verdad? Con anticipación. Digámoslo lo más pronto, ¿cómo lo expresara? Bueno, que tuviese suficiente tiempo desde el momento en que tiene la fecha de dar su lección, ¿verdad? Tiempo atrás para prepararse, aunque no necesariamente eso es una limitante, porque puede ser que el tema que me asignan, ¿verdad? Es un tema que yo ya tengo cierto dominio, ¿verdad? Pero el tener el tema con suficiente tiempo de anticipación, creo que me da la oportunidad de encontrar lo que ya usted mencionaba, como por ejemplo ilustraciones que sean acordes para ello. Meditar en algunas vivencias personales, ¿verdad? Que uno pueda relacionar con el tema que se está impartiendo o que se va a impartir. Y obviamente que el tema que voy a impartir
sea algo que para mí sea llamativo, que despierte en mí el anhelo, el deseo de querer hacerlo. Porque si no es algo que a mí me llame la atención, que es algo que a mí me motive a hacerlo, entonces difícilmente voy a esforzarme para ser creativo. Solamente, hermano, gracias. Muchas gracias, agradezco su aporte, hermano Pedro. Efectivamente, es muy significativo eso, poder tener con anticipación y como bien dijo el hermano Pedro, no es limitante. Aprendí un principio que dice que uno debe de utilizar todo el tiempo que tiene disponible, cumpliendo todos los procedimientos que debe cumplir, asignándole a cada paso la proporción del tiempo dentro del tiempo disponible. Es decir, si yo tengo un mes para prepararme, bueno, puedo distribuir mi quehacer en esos 30 días y va a ser mucho más fácil. Obviamente voy a ir más lejos. Si solo tengo 8 días, pues los pasos deben de seguir siendo los mismos, pero naturalmente me va a restringir. Es muy beneficioso si se puede planificar con más tiempo. Excelente aporte, hermano Pedro. Muchas gracias. Algo que es importante cuando se hace la impartición de la lección es algo que quiero hacer en este momento para que podamos tener nosotros fresco en la mente lo que estamos haciendo. Los puntos que hemos visto hasta este momento es tener un estado espiritual favorable. ¿Recuerdan el tema? Elaborar un plan de clase. Esto es significativo. Verificar los recursos técnicos. Tener un inicio afectivo, una bienvenida y dar las instrucciones de la participación según lo que se tenga que hacer. Pensar en la interacción, de qué manera podemos interactuar. Cuanto más interactuemos, mejor. Buscar sorprender, tratar de encontrar la forma de cómo logramos nosotros, como dijo el hermano Pedro, hacer atractiva la lección. Partimos de la premisa de que para quien está exponiendo es importante, es significativo lo que está haciendo, lo que está presentando. ¿Cómo logra que los otros experimenten igual sentimiento? Promover y permitir las sugerencias. Buscar cuál es la práctica ministerial que los participantes pueden tener como orientación para su realización, como desafío para su realización. Y lo que ahora justamente hicimos. Hacer un repaso de lo visto es muy beneficioso. Algunas veces personas se incorporan después, otras veces las personas por alguna causa se distraen. Hacer un repaso en un momento dado es significativo para lograr mantener la coherencia, la cohesión de lo que se está exponiendo. Y en el ámbito virtual es un poco más complicado porque si las personas no son muy ágiles en el uso de las herramientas, puede hacer que experimenten frustración cuando no logran llevar la secuencia adecuada. Finalmente, yo quiero, mis hermanos y mis hermanas, agradecerles en esta oportunidad su participación. El agradecer la participación es el último punto que tenía que compartir con ustedes. Y es importante hacerlo porque ustedes han destinado tiempo. Ustedes quizá venían con una expectativa muy amplia de lo que ahora iban a recibir. Probablemente no fue todo lo que se habían puesto dentro de sus expectativas. Probablemente haya aportado algo que sea beneficioso para hacer mejor la lección de escuela dominical. Solo el hecho de mantener en la mente cómo hago para que cuando yo estoy exponiendo la lección de escuela dominical, quienes están del otro lado no se frustren. Si yo hago una cara de decaimiento, una cara de aburrimiento, probablemente reciba ese espejo de quienes me están escuchando. Pero si mi rostro es dinámico, quizás si yo sonrío, probablemente provoco que también los demás sonrían. Y entonces, este tipo de sugerencias que hemos planteado ahora tienen como propósito
recrear en la mente de cada uno de nosotros aspectos que son importantes a tener en cuenta, especialmente ahora que no podemos mostrar ese afecto al que estamos tan acostumbrados, que es sentir el calor de la persona humana. Bueno, mis hermanos, yo les agradezco su participación. Yo quisiera quedar abierto a poder comentar y a poder responder, si pudiera yo, alguna pregunta, pero lo importante en este momento es dejar en ustedes la inquietud de que estos puntos que hemos visto ahora pueden ser un recurso que favorezca el que nuestras lecciones de escuela dominical puedan ser más amenas y puedan responder a esa necesidad de creatividad que necesitamos para comunicar de manera efectiva, agradable y convincente el mensaje que tenemos que exponer. Mi hermano Manuelito, yo me quedo hasta aquí y agradezco la oportunidad de poder compartir esto. Agradecemos mucho, hermano José Luis, su participación. Hermano Otoniel Rivera siempre nos invita a que hagamos tengamos reacciones, ¿verdad? Y entonces los invitamos cordialmente a que hagan reacciones. Ahora bien, el hermano José Luis, yo les compartí en el chat, les compartí el documento de que hablaba el hermano José Luis. Entonces, tal vez hermana Daisy nos dice cómo descargarlo, ¿verdad? Ella que tiene mucha experiencia en el asunto del manejo del Zoom. Entonces, en el chat ustedes van a encontrar entonces el documento. Se llama, permítanme un segundito por si ustedes... se llama Consejos para hacer una clase virtual o en línea amena, ¿verdad? Es un documento en PDF que también, bueno, ya ustedes lo leerán y tomarán ahí las anotaciones y los apuntes que ahí se recomiendan, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de consultar la página que nos propone ahí el hermano José Luis. Muy bien. Aparte de las reacciones, no queremos ocupar mucho tiempo, pero si ustedes tienen alguna duda que quisieran ustedes querer no ampliar, sino que, ¿cómo se llama? Aclarar, por favor, siéntanse en la libertad y pues con la ayuda de Dios, vamos, y la ayuda del hermano José Luis, vamos a atenderla. ¿Le parece, hermano José Luis? Si me hermano Samuel. Si me permiten, yo quisiera aportar algo. Primero, José Luis, por la exposición muy buena y creo que nos deja bastantes lecciones. Tal vez el aporte que yo quisiera hacer es que esta crisis, vamos a decir, esta pandemia nos obligó a muchos a utilizar medios electrónicos para dar las lecciones de escuela dominical. Y nos agarró un poco desprevenidos y no estábamos preparados para hacer presentaciones en estos medios electrónicos. Tal vez yo solo quisiera aportar de que cuando hagamos charts, cuando hagamos cuadros, tengamos mucho cuidado en lo que ponemos. Si ustedes notan, la presentación que hizo José Luis, solo tenía, en cada cuadro tenía una o dos palabras. Si ustedes ven el documento que mandó, ese es mucho más extenso. Pero muchas veces tendemos a escribir en el chat todo lo que vamos a decir o párrafos muy grandes. En los cursos de presentaciones le enseñan a uno de que cuando uno hace presentaciones no debe poner párrafos de más de 2 o máximo 3 líneas. Porque lo que pasa es de que entonces la audiencia lee lo que uno escribe o escucha lo que uno escribe. Entonces, ¿a dónde quiere uno llamar la atención? ¿A lo que escribe o a lo que dice? Entonces, eso yo he visto que nos pasa muchísimo a los maestros de escuela dominical, porque no somos expertos en dar presentaciones. Entonces, tendemos a llenar el chart de
de muchos párrafos y párrafos muy grandes, copias exactas de lo que leemos, y entonces eso distrae la atención de nuestra audiencia. Ya no escucha uno lo que le está diciendo el maestro, sino que lee lo que me llamó mucho la atención. Si ustedes ven, el material que presentó José Luis tiene, en los cuadros solo tiene 2 o 3 líneas y tal vez un cuadrito ilustrativo. Eso le capta a uno la atención y escucha lo que uno está diciendo y lo va relacionando con lo que dice. Pero si uno se pone a leer, ya no oye lo que dice el que está exponiendo. Eso tal vez quería, tal vez como un aporte. La otra es bueno, básicamente esa era mi. Bueno, la otra es que también no nos centremos solo en el sendero. Ahora, con los medios electrónicos, miren, a mí me ha servido, yo tengo el privilegio y la oportunidad de participar como maestro de escuela dominical, y en las preparaciones de las clases me sirve muchísimo el internet, el YouTube, el Google. Pongan en el Google el nombre de la lección o el número del pasaje y les sale cantidad de estudios, de mensajes, de predicaciones. Algunos buenos, otros no, ¿verdad? Ahora hay que saber discernir. Pero como decía José Luis, primero se hace el plan de clase, entonces uno ya sabe qué es lo que va a buscar y qué es lo que va a reforzar en sus investigaciones. Pero hay bastante material escrito para hacer una buena lección y no solo centrarse a repetir lo que el sendero dice. Se puede ampliar bastante. Eso era mi aporte. Disculpen pero creo que sobre todo esto de hacer las presentaciones, creo que es importante de recalcarlo, porque ahí a veces se nos va la mano llenando los charts de mucho material y entonces ya se pierde la atención. Disculpen, ya. Gracias. Gracias, hermano Samuel. Agradecemos mucho su aporte, que es valioso, ¿verdad? Hermano Manuelito. Sí, hermano Pedro. Me gustaría aportar algo más. Por supuesto. Una de mis preocupaciones personales durante mucho tiempo ha sido, bueno, lo voy a relacionar en primer lugar con el estado espiritual favorable que ya hacía alusión nuestro hermano José Luis, ¿verdad? Pero una de mis preocupaciones que siempre han estado en mi corazón, no solamente con el maestro de escuela dominical, sino que con nosotros, ¿verdad? Los pastores, es de que existe un riesgo latente en el hecho de que, digamos, nosotros podamos, asumiendo que nosotros conocemos, digamos, estos procedimientos que ya nuestro hermano nos ha estado dando, ¿verdad? Asumiendo que tenemos destrezas, habilidades, estrategias apropiadas, los recursos tecnológicos que se requieren. Mi preocupación es que en algún momento nosotros los pastores o el maestro se centre más en el conocimiento que tiene de las áreas que ya hemos mencionado y descuide, ¿verdad? Su intimidad con Dios de tal manera que busca que la vida del alumno o la vida de los hermanos sea transformado a través de mis conocimientos y experiencias personales y no a través del obrar de Dios. No sé si realmente me doy a entender, ¿verdad? Pero Dios usa lo que yo tengo, los recursos que yo tengo, sean pocos, sean medianos, sean muchos. Entre más tengo, pues bendito sea el Señor, más me puede usar. Pero el problema es que yo me confíe a que sé cómo hacer esto, sé cómo hacerlo. Y dejo a un lado mi intimidad con Dios, que es lo que realmente viene a tocar el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Pedro. Agradecemos su participación. ¿Alguien más, hermanos? Tenemos dentro de la audiencia, tenemos a muchos que tienen experiencia en participar como maestros de escuela dominical y también como maestros o como líderes, ¿verdad? Así es que vamos a tomarnos unos minutos más. ¿Alguien que quiera participar? Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo quiero agradecerle Amén, al hermano
Ay, gracias. Quiero agradecer al hermano José Luis por estos puntos muy específicos. Creo que nos sirven a nosotros bastante. Y como líderes de iglesia, creo que es un aporte muy importante, porque como también decía nuestro hermano Samuel, a veces nosotros tomamos y decimos mucho, hablamos mucho, y créanme que si a veces en escuela dominical, cuando era presenciales, muchos de nosotros, tal vez me incluyo yo también, ¿verdad? De repente nos aburríamos por las clases que eran así, eran muy extensas en el sendero leído, y creo que con tanta herramienta que hay ahora, creo que las clases serían y serán y van a ser así más dinámicas, ¿verdad? Yo veo las clases de escuela dominical de niños que sacan en zona 6, muy lindas, me fascinan porque mi hijo se entretiene, él tiene 9 años y él se entretiene, él también aprende bastante y está ahí siempre pendiente de la clase de escuela dominical. Es como, por ejemplo, también las clases de San Cristóbal, de niños también. Entonces, yo creo que nosotros como maestros o como líderes deberíamos de hacerlo igual con personas, con nosotros como adultos, ¿verdad? Emocionar al adulto, porque creo que de alguna manera los adultos y personas de la tercera edad, hermanos de la tercera edad, igual, ya vienen queriendo retomar cosas más prácticas, más fáciles para que podamos nosotros también enseñarles, ¿verdad? Y yo sí estoy muy motivada, gracias hermano José Luis por estos tips que nos está dando, y creo que lo mejor es la guianza de nuestro Padre Celestial, tomar el tiempo específico, una comunión muy importante, el tiempo, como usted decía, tenemos que, si son de 3 días, nos avisan así 3 días, hermano, usted tiene, o hermana, usted tiene que dar la clase. Creo que en esos 3 días deberíamos de dividir el tiempo para poder estar bien preparados. Y gracias también por estos temas, hermanos de distritos, muy amables, gracias. Gracias, hermana Miguel. Un par de minutos más. Muy bien. Lo último, el penúltimo de los puntos que mencionaba nuestro hermano José Luis era el repaso, ¿verdad? Repasar digamos, y él lo puso en práctica haciéndonos un recordatorio de los puntos que habíamos visto. Entonces, ¿cuál de los puntos le interesó más? Muy bien, es bueno que repasen las notas. Si se dieron cuenta, el orden con que se mencionó, hermano Samuel, perdone, hermano Samuel, creo que iba a hablar. Sí, digamos que los puntos que tal vez para mí, los puntos más importantes es ¿cómo dice? Permítame, lo voy a leer aquí. Un espíritu favorable, algo así decía. Así es. Hermano José. Ese y lo que en el tema de presentaciones se llama rapport, la comunicación, la empatía entre el maestro y el alumno, porque no es lo mismo darle clases, como decía la hermana Ambrosio, no es lo mismo darle clases a adolescentes que a niños, que a adultos. Entonces el maestro tiene que establecer la conexión adecuada. Incluso, volviendo otra vez a los materiales tecnológicos, el material que se va a utilizar para darle una clase a un niño no es lo mismo que a un adolescente, a un joven o a un adulto. Los intereses, las motivaciones son bien diferentes, y entonces es un reto para el maestro establecer ese rapport, esa conexión, para que entonces haya la interacción, y si logra establecer ese vínculo, ahí entonces ya la clase se va a desarrollar, ya los demás puntos que vienen son más fáciles, entonces se despierta el interés, se despierta la comunicación. Eso es un reto bien importante, bien interesante. No todos tienen, por lo menos yo no tengo la capacidad de dar clases para alumnos, para niños, por ejemplo,
para adolescentes. Yo fui maestro de adolescentes y les puedo decir que fue un fracaso, porque no es lo mismo. Hay habilidades, hay competencias, ¿no? Yo miro algunas hermanas que dan clases para niños y hasta a mí me llama la atención, me interesan, porque por la empatía que establecen con sus alumnos. Eso creo que es importante vencerlo, dominarlo y retarse uno a encontrar esos vínculos. Muy bien. Gracias, hermano Samuel. Bien, es importante que no olvidemos ninguno de los pasos. Todos los pasos que se mencionaron son muy importantes. Llama la atención, por ejemplo, el orden es un orden secuencial, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano hablaba de nuestra relación espiritual y luego hablaba de la planeación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, la riqueza de la planeación es que podemos encontrar diferentes, no vamos a planear el sábado en la noche la clase del domingo en la mañana, ¿verdad? Entonces, porque entonces ya como que no tiene mucho sentido, ya no nos da tiempo para poder encontrar aquellos argumentos que podemos proponer dentro de la clase, ¿verdad? Y hacerla dinámica. Entonces, cada uno de esos es un punto importante, ¿verdad? Y los invitamos a que ustedes puedan desarrollarlos al proponer una clase virtual amena, ¿verdad? Así que queremos terminar. Agradecemos nuevamente su tiempo, hermano José Luis ya lo agradecía, agradecemos el tiempo, ¿verdad? Y aprovechando que nuestro hermano César está con nosotros, vamos a pedirle que él ore para terminar este evento, si no tiene algo que decirnos, hermano César. Claro que sí. Con el nuevo look. Gracias a Dios, claro que sí. Agradecerle a nuestro amado hermano José Luis Barrientos esta buena presentación, muy enriquecedora. Uno podrá decir, o alguno podría decir, esto ya lo sé, pero vale reforzarlo, corregir lo que estamos haciendo mal y nunca dejamos de aprender. Gracias a Dios por eso y por el buen grupo que se conectó, por la buena respuesta que hubo. Así que gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios y a su siervo y a todos y a cada uno de ustedes el haber participado. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Agradecemos esta oportunidad que hemos tenido de ser partícipes de la exposición de este valioso tema en un tiempo tan necesario para la vida de la Iglesia en su área formativa. Se nos hablaba, oh Dios, y se está hablando a nivel internacional y de todo el mundo de la Iglesia del Nazareno, de hacer discípulos. Y para ser discípulos, la escuela dominical es una fuente maravillosa, la enseñanza que a través de ella recibimos. Y gracias por estas herramientas que tú nos estás brindando. Gracias por tu siervo que hoy usaste de una manera maravillosa para que todos nosotros podamos aprender, Señor. Gracias por lo que hemos retenido. Permite, pues, que seamos buenos hacedores de la palabra. Que todo esto que hemos percibido y recibido, lo retengamos y lo multipliquemos, lo pongamos por obra. En tu nombre damos gracias. En tu nombre bendecimos a tus hijas y a tus hijos. Gracias a Dios por aquellos que pueden estar de manera presencial en sus templos del día de mañana. Reprendemos todo estorbo, todo aquello que pueda ser un impedimento para que estén ahí. Y a los que se conectan por medios virtuales, oh Dios, tu bendición, la palabra y la enseñanza llegue de manera efectiva y todos podamos ser bendecidos y edificados. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a poner en el chat de MIA el documento para aquellos que no pudieron descargarlo. Vamos a poner también en el chat de los pastores para que los pastores puedan tenerlo y distribuirlo a manera de que cada uno de ustedes pues puedan hacer
tener una retroalimentación con el material. Agradecemos, hermano José Luis, mucho su participación. Agradecemos. Ya lo vamos a estar molestando nuevamente para darle alguna continuidad a esto, ¿verdad? Y entonces, agradecemos también mucho la participación de ustedes. Hermano Oscar Quej está con nosotros también, ¿verdad? Del distrito de allá, de las Verapaces, por ahí. Hermano Oscar, gracias. Hermano Charito también estaba con nosotros. Gracias, hermanos. Bendición para todos. El Señor les guarde y les bendiga. Muchas gracias, igual, bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Feliz noche, hermano. Gracias, hermanos.